El legado griego en Occidente. El historiógrafo griego Heródoto escribió que Grecia tenía un fiel amigo en la pobreza. Una extraña observación para referirse a una nación considerada gloriosa, altiva, invencible, elegante y culta. No obstante, esa era la realidad. Muchos griegos se ganaban la vida merced al comercio, otros con la artesanía. Sin embargo, la seca, pedregosa y yerma tierra helénica era muy poco productiva. A partir del siglo VIII a.C., los griegos comenzaron a emigrar principalmente hacia el oeste, sobre todo a la península itálica y Sicilia, una tierra feraz y situada en un marco geográfico inmejorable, ya que se encontraba en el centro de las rutas marítimas mediterráneas. Excavando en Sicilia, los arqueólogos descubrieron que hacia mediados del siglo IV antes de nuestra era, muchas ciudades habían fundado colonias en nuevos ámbitos, frecuentemente lejos de la costa. Hallaron numerosos edificios en plena campiña. ¿Cuál fue la causa de tal explosión demográfica y de este desplazamiento de la población? Consultando los textos históricos de la antigüedad, especialmente los escritos de Plutarco, los especialistas dieron con un suceso de capital importancia. En el año 339 a.C., las ciudades griegas de Sicilia derrotaron a las colonias fenicias situadas en la región occidental de la isla en la sonada batalla de Himera. A raíz de su victoria, los helenos sentaron las bases de su hegemonía en Sicilia y reclutaron en su tierra natal hombres robustos a fin de colonizar la totalidad de la isla. Uno de los enigmas sobre los que más largamente han debatido los arqueólogos concierne a la naturaleza de los primeros asentamientos griegos en Sicilia. Aquellos pioneros, los primeros inmigrados, fueron pacíficos exploradores que convivieron en armonía con los aborígenes de la isla, los sicanios o sículos, o bien se hicieron con el dominio de las mejores tierras de Sicilia mediante la fuerza. Según los historiadores de la antigüedad, el pueblo griego era belicoso a diferencia de los fenicios, que aunque también se establecieron en la isla, lo hicieron tan solo con propósitos mercantiles. De acuerdo con las fuentes, los colonos griegos ambicionaban hacerse con tierras de cultivo. Mientras que los fenicios construían emporios a lo largo de la costa y no les interesaba aventurarse en el interior, los griegos tendían a extenderse y asumir el control militar de extensas regiones. Ortilla es una pequeña isla adyacente a Sicilia y fue el solar donde se fundó la mayor ciudad siciliana de la antigüedad, Siracusa. Las excavaciones efectuadas en la catedral, bajo la cual se encuentra el templo griego de Atenea, llevaron al descubrimiento de una población autóctona que en el siglo VIII a.C. había sido suplantada por una colonia helénica. Los arqueólogos lograron datar los restos gracias a la tipología de la cerámica asociada al hallazgo. Los estudios concluyeron que los colonos griegos habían desplazado a los sículos nativos, conquistado Siracusa y, utilizando como trampolín la isla de Ortilla, se habían diseminado por Sicilia. De la explosión urbanística de los griegos quedan hoy como testimonio las canteras, que más adelante explotarían sirviéndose de los prisioneros de guerra como mano de obra. No obstante, en Sicilia no todo era guerrear. Hubo prolongados períodos de paz, durante los cuales los griegos comerciaron con sus productos y midieron su artesanía con la de fenicios y sicanios, lo que propició un activo y prolífico intercambio transcultural. En el siglo IV a.C., Siracusa era una ciudad colosal, rodeada de robustas murallas y atestada de numerosos monumentos exquisitamente decorados. Entre sus más renombradas piezas se cuentan una máscara de la Górgona y la Venus Landolina. Al otro lado del canal, en tierra firme, se alzaba el segundo núcleo de la ciudad, una urbe que llegó a convertirse en la mayor y más preeminente de Sicilia. Excavando aquí, en lo que se presumen los distritos más recientes de la población, los arqueólogos hallaron un teatro.
En ciertos puntos aparecieron unas extrañas inscripciones labradas en piedra. Los paleógrafos pronto comprendieron que todos aquellos epígrafes tenían un rasgo en común. Se trataba de nombres de dioses y reyes célebres. Pero, ¿qué relación guardaban entre sí? La excavación sistemática del teatro, en combinación con los relieves, puso de manifiesto una extraña simetría entre los diversos lugares donde se habían encontrado las inscripciones, lo que permitió la resolución del misterio. Los nombres se habían grabado a fin de diferenciar los distintos sectores y graderíos en que se dividía el recinto. Fue aquí donde se estrenó uno de los dramas más representativos de la cultura griega, Los persas, de Esquilo. La obra trata acerca de la victoria de las ciudades-estado helénicas sobre la superpotencia militar persa, a la que los griegos consideraban bárbara e inculta. La celebración del estreno en Siracusa suponía que Sicilia se había convertido, andando el tiempo, en parte integrante de Grecia. Al fin y al cabo, Esquilo, como Arquímedes, era siciliota, esto es, siciliano de procedencia griega, y trabajó la mayor parte de su vida en este teatro. El teatro simbolizaba la presencia griega en Sicilia. Los fenicios estaban primordialmente consagrados al comercio y dedicaban muy poco tiempo a la literatura. Y los romanos, llegados posteriormente, preferían el ovalado anfiteatro donde podían admirar a los gladiadores en acción. Quizá la mayor concentración de teatros griegos se encuentre en Sicilia, donde la cultura se encontraba íntimamente relacionada con la riqueza. El teatro de Tyndaris se halla abierto hacia el cielo y el mar, lo cual nos ayuda a hacernos una idea de hasta qué punto los griegos trataban de provocar un sensacional impacto visual a fin de intensificar el patetismo de sus tragedias. Uno de los teatros helénicos más espectaculares de Sicilia es sin duda alguna el de Taormina, excavado en un promontorio que se asoma al mar.